Mi nombre es Pierina Lorenzo y a continuación les voy a explicar un poquito sobre los registros públicos y notarías. Voy a comenzar por los principios del derecho registral, que es con lo que deben trabajar o deben caracterizarse al momento de hacer las inscripciones o llevar a cabo el procedimiento en los registros públicos y notariados. Tenemos el principio de rogación o principio de instancia, como es mejor conocido, que es que la solicitud va a ser exclusivamente por parte de la persona interesada, no puede ser ni por el funcionario ni de forma de oficio. Es el momento de rogación de la persona, es decir, debe ser por parte de la persona interesada en la inscripción de los bienes o de los derechos. Principio de legalidad. Es la calificación o verificación que le da el funcionario a aquella inscripción o aquel procedimiento que se va a llevar a cabo en cuanto a que esté apegado a la legalidad, es decir, que esté apegado a la norma, que esté sujeto a la norma, y en esa calificación o verificación él le va a dar la validez que sea necesaria. Principio de prioridad. Este principio trata sobre la prioridad del tiempo de inscripción en el registro, es decir, un ejemplo de esto podría ser: si María va a inscribir un derecho en el registro el 29 de julio y Juana va a inscribir un derecho de bienes en el registro el 30 de julio. ¿Quién tendrá prioridad? María, porque ella fue primero para la inscripción de su derecho y Juana posteriormente se le hará después. El principio de publicidad. Tenemos que el principio de publicidad es uno de los más importantes en los registros públicos y las notarías, puesto que todas las inscripciones o todos los documentos que se vayan a llevar a cabo tienen que hacerse de forma pública y notoria tanto para las partes interesadas como a los terceros a los cuales va a pasar la sucesión de esos bienes o derechos. Tenemos que la publicidad se divide en dos. Tenemos la publicidad formal y la publicidad material. La publicidad formal es la revelación del contenido de esos documentos que se guardan en los registros a las personas interesadas y a los terceros. Y la publicidad material es en sí el fin o el propósito del registro público, que es brindar la seguridad jurídica de esos documentos para las partes interesadas como a los terceros. Tenemos el principio de legitimación, que es que todo lo que allí se lleva es cierto y produce realmente sus efectos. Es darle como legitimación a aquellas inscripciones o aquellos documentos que son procesados dentro del registro y que son ciertos y producen absolutamente todos sus efectos bajo la ley. El principio de fe pública registral es la autoridad jurídica atribuida a ciertos funcionarios para que estos le den validez o efectividad jurídica a todos los documentos o inscripciones que estén llevando a cabo dentro del registro civil. Este principio de fe pública también es muy importante, al igual como el de publicidad, porque es en realidad el fin y el propósito exclusivo de los registros públicos y los notariados. Tenemos el principio de oponibilidad, que es impedir que se inscriba algún derecho que se oponga o resulte en contrario a otro derecho que ya posteriormente se haya inscrito. Tenemos, ahora bien, como ya sabemos cuáles son los principios, ahora vamos con los registros públicos. Vamos a ahondar un poco más cómo, por qué nacen, cuál es su base constitucional y por qué se implementan. Tenemos los registros públicos. Tenemos que en Venezuela existe una gran diversidad de registros públicos que se han venido implementando con diferentes adscripciones, es decir, con diferentes nombres. Los registros públicos, tenemos que sus fuentes legislativas eran la fuente legislativa de los registros públicos y del registro civil es el Código Civil, pero posteriormente a esto nace en 1836 la Ley de Registros Públicos y Notariados, que es donde se va a decir los registros públicos principales y subalternos.
tenemos que dentro de esto vamos a encontrar la definición, el propósito, la naturaleza o la base constitucional. Tenemos que en la definición en la definición tenemos y encontramos que es el continente material de todas las inscripciones o los documentos que ahí se van a llevar a cabo. Es donde se van a procesar, se van a guardar y posteriormente se le va a dar una validez jurídica y se le va a dar licitud. Dentro del fin o propósito de lo que son los registros públicos es garantizarle a todas las personas que allí se acercan a hacer las inscripciones para realizar un comercio lícito o inscripciones de derechos o bienes, tenemos que es garantizarles la verdad jurídica y apegarse a la ley para que lo que ellos vayan a inscribir tenga esté jurídico económicamente legal. Tenemos su naturaleza. ¿Por qué nacen los registros públicos y notariados? Nace con el fin y el propósito de que a las personas se le dé una validez jurídica, que esa validez jurídica solamente se la puede otorgar el Estado. El Estado es el garante de darle a esas personas que van a realizar sus inscripciones la validez jurídica correspondiente. Tenemos la base constitucional de los registros públicos y notariados. Ahora bien, como ya sabemos que tienen una ley que los regula, esa ley debe estar apegada a lo que es la Constitución, porque la Constitución es la Carta Magna y como sabemos, todas las leyes tienen que estar sujetas a esta. Dentro de esta vamos a encontrar la base constitucional de los registros. En sus diferentes articulados y de manera general nos establecen que el Estado va a ser el garante y el que va a promover el libre comercio siempre y cuando sea lícito y le va a dar base jurídica y le va a dar verdad jurídica, verdad legal a esta serie de inscripciones que van a realizar las personas para poder ejercer la libre producción y el libre comercio dentro de lo que es el país. Ahora bien, como lo expliqué anteriormente, hay diferentes adscripciones de registros públicos y notariados. Estas diferentes adscripciones las podemos encontrar como otros tipos de registros públicos, como lo son el Registro Nacional de Valores, el Registro Aéreo Nacional, el Sistema Nacional de Registro de Tránsito y Transporte Terrestre, el Registro de Marina Mercante Nacional. Gracias.